Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Arte Vanguardia Mexicano. Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy artista plástico y les traigo hoy un tema para mí muy emocionante, un tema muy significativo, por así decirlo, ¿no? Porque yo desde chico, cuando llegué a ver en algunas ilustraciones, en algunos libros, en alguna revista que por ahí mi papá en una ocasión compró, incluso aquí la traigo, imagínense esa revista, yo la miraba cuando tenía 6 años, más o menos. Me llamaba mucho la atención una ilustración donde yo veía representado en una ilustración una ceremonia de, de pobladores del Tajín descendiendo de un palo gigantesco, descendiendo con atavíos de guerreros águila, y arriba estaba un danzante bailando y tocando un flautín. Me impresionaba mucho porque yo veía esa ilustración y pues no podía comprender en ese entonces, ¿no? Si eso era una especie de leyenda o era un ritual que en realidad se había hecho en algún momento. Con el paso del tiempo, ya en la escuela y citando algunas cosas ya con una capacidad de raciocinio un poco más madura, me llegué a sorprender de que ese rito era verdad, que ese rito existió, que ese rito tan peligroso, pero tan fascinante, lo practicaban en las culturas mesoamericanas. Por eso digo que es muy significativo para mí, porque esas de algunas de las imágenes que empecé a ver yo desde niño, por lo cual me empezó a mí a llamar la atención todo esto del arte prehispánico. Y como ustedes podrán ver, me encuentro en una zona todavía de aquí del Bajío. Ando en busca precisamente de ese lugar donde se encontró un agujero en el piso que incluso al principio los arqueólogos, al ver su significado en el lugar en donde estaba, pensaban que tal vez se trataba de una característica de que podría haber habido una tumba o era una entrada a alguna tumba. ¿Cuál es la sorpresa? De que después los estudios y viendo la situación geográfica y sobre todo los hallazgos que se encontraron en ese lugar, se llegó a la conclusión de que era un agujero del palo del volador, donde se colocaba el poste, donde se hacían ese tipo de ceremonias. Algo increíble porque hasta ese entonces se pensaba, esto que le estoy diciendo fue más o menos en principios de los años 70, cuando se hizo ese hallazgo. Al principio se creía que solo esa ceremonia era originaria o solo se había realizado en Veracruz, principalmente en Papantla. Ustedes saben ahora que se llaman los voladores de Papantla, pero yo voy a ampliar un poco más la información. En este capítulo lo que vamos a abordar un poquito, hemos estado viendo las situaciones de todo lo que es las influencias artísticas en el barro, en la arquitectura, en la plástica de aquel entonces, ¿no? De las representaciones en figurillas, en grabados, sí, incluso en la arquitectura de las pirámides. Pero hoy quiero ir un poquito más allá y tratar de que nos metamos un poquito a analizar otra etapa también que se desarrolló mucho en las artes prehispánicas. Y en este caso fueron los ritos, las ceremonias a las divinidades de la tierra, el agua, la lluvia, el sol, el fuego. Un sinnúmero de ritos, de interpretaciones artísticas que llevaban en conjunto la poesía, el canto, la danza, pero sobre todo lo que a mí siempre me llamó la atención, como les decía, era ese ritual donde incluso se arriesgaba la gente, se arriesgaba el físico, por así decirlo, ¿no? Sin pensarlo. Y eso es lo que quiero yo tocar ese tema, porque ya en la actualidad, bueno, podemos ver muchas funciones de ciertos espectáculos, ¿no? Ciertos shows. Ahí tienen ustedes el Circo de Soleil, donde hacen malabares y todo ello, ¿no? Pero siento que ahí ya es una cuestión ya más representativa de un show, de un espectáculo, que también incluso llegó a trastocar esto, la ceremonia del ritual del volador, y les voy a explicar por qué.
y el capítulo de hoy lo quiero enfatizar un poquito en la cuestión, pues no quiero decir teatral, porque en realidad las representaciones artísticas de aquel entonces eran bajo una creencia religiosa, bajo unos estatutos espirituales mágicos, y sobre todo de ese compromiso que se tenía con las divinidades, ¿no? con la forma de pensar de aquel entonces. Es importante tratar de traer a este tema la cuestión de diferenciar el teatro prehispánico, porque sí había teatro prehispánico en aquel entonces. Obviamente había ceremonias en las cuales se interpretaban, se ataviaban ellos, pero sí era con un fin, digamos, lúdico, o que hubiera un espectáculo en algún mercado, en alguna plaza. O sea, eso sí existía. Pero ya un rito era diferente. Un rito era diferente porque el rito llevaba esa parte de compromiso, esa parte mágica, y sobre todo el respeto hacia la divinidad. O sea, esa interpretación que ellos tenían que dar, ese agradecimiento o esa petición, digamos, porque había ceremonias de agradecimiento y había ceremonias de petición. Llevaba algo más, ya no era un simple hecho de ponerse a danzar o poner a hacer un espectáculo, no, era un ritual como tal. Entonces, pues en aquel entonces el teatro prehispánico pues constaba de como les digo, de diálogos, de danza, de cantos, pues entre todos los personajes, ¿no? De origen humano, y que se transmitía o se atababan a personajes de origen divino, digamos, ¿no? Se ponían máscaras o vestimentas. Pero por ahí yo leía una cita que decían que pues todo teatro podría ser un ritual, pero yo ahí es donde discrepo un poco, porque pues podría decirse que en el caso del ritual, bueno, en el caso del teatro, para empezar, pues es una secuencia de acciones, ¿no? Frente a un público, frente a un auditorio. Sí, frente a un grupo de asistentes, el cual pues uno hace una interpretación para transmitir o comunicar algo, ¿no? Y recibir en ese caso la respuesta del público, ¿no? De la gente. Y el rito pues son ceremonias que llevan una tradición cultural y en el ámbito religioso. O sea, el ritual vendría siendo el rito viene siendo la ceremonia en sí que se hacía, ¿no? Por la tradición cultural y sobre todo religiosa. Pero en sí, ese sería el rito, pero el ritual serían todas las acciones que conllevan una cuestión específica, ¿no? Para dar cumplimiento a esas acciones específicas, para poder mandar el mensaje para que en este caso las deidades lo pudieran recibir. Es algo muy muy interesante porque es una línea delgada. Recuerden que yo les comentaba, ¿no? Que para mí muchas etapas en cuestión en la cuestión artística, en la plástica, en la representación gráfica, para mí a veces hay un hilo muy delgado entre lo que es una obra de arte de caballete y una obra de arte que le llaman de artesanía. ¿Por qué? Porque en la artesanía pues ya a veces sigo chocando con ese término, porque para mí la artesanía es como bajar un grado o rebajar un grado, digamos, a una expresión gráfica o manual. Pero para mí hay muchas artesanías que son obras de arte, no son artesanías, para mí. Y en el caso en el caso de la representación de los voladores, para mí no es una cuestión teatral. Para mí, hasta la fecha, incluso viéndolo, ya incluso con los danzantes ya con otro tipo de atavío, otra vestimenta, incluso ya con cuestiones occidentales, para mí sigue siendo un ritual porque les comentaba yo, hay una gran diferencia en ponerte a arriesgar tu vida en un espectáculo circense, por así decirlo, a representar un ritual para conservar alguna tradición o sobre todo para comunicar qué es lo que se hacía. O sea, imagínense, si hoy nos sorprende al verlo en esta modernidad, nos sorprende ver cada vez que vemos esa representación de los voladores, nos sorprende mucho. Ahora imaginémoslo en aquel entonces. Aquí obviamente pues ya en la actualidad se basan ya en cuerdas más plásticas, incluso ya el palo de volador a veces ya no es un palo, ya es un poste de fierro, ya incluso el reguilete o el cuadrado que está arriba ya a veces ni siquiera ya es de madera, ya es de metal también. O sea, ha cambiado mucho,
pero en aquel entonces imagínense toda la cuestión rudimentaria, las cuerdas que prácticamente se hilaban o se hacían de ciertas lianas que se encontraban en ese entonces en la zona selvática, los atavíos que ellos hacían. Obviamente había accidentes, si en la fecha a nuestros días podía haber accidentes en esa ceremonia, obviamente en la antigüedad había accidentes, pero hasta eso el accidente se tomaba como una señal, y a veces incluso la persona que se accidentaba era prácticamente elevada a un rango mayor y se le hacía toda una ceremonia. Y con esto yo también recuerdo que en esta zona de Peralta, que está aquí cerca del Bajío, que digo buscando ese famoso orificio donde se ponía aquella ceremonia del palo del volador, se encontró una tumba cerca de ese hallazgo, de ese sitio, donde se encontró un esqueleto acompañado de algunos artefactos como un caracol, una sonaja, un espejo de obsidiana, ¿sí? O sea, con el paso del tiempo se ha estado analizando, y pues son atributos de una persona que realizaba la ceremonia del palo volador, que posiblemente pudo haber sido alguien que haya tenido algún accidente y haya muerto, pero se le ofrendó, incluso esa muerte se le ofrendaba a los dioses, era una respuesta porque el dios así lo había querido. Entonces imagínense, o sea, era una cuestión tan especial, pero con un ritual tan mágico, que incluso la muerte se veía como una ofrenda que en ese momento el dios se la quiso llevar, ¿no? Se quiso llevar esa alma para concretar el rito, ¿no? La ceremonia. Entonces, como les comentaba, la cuestión teatral, digo, pues en nuestros días pues puede componerse por las acciones que hace el humano, ¿no? El ser humano en ese afán, recuerden, en ese afán de comunicar, utiliza su cuerpo para mandar ciertos mensajes, cuestiones procesa todo lo que es un segmento, un guión, una obra literaria, para poderla representar y poder mandar ese mensaje, ¿no? Bueno, pues podemos retomar de que el teatro, pues los estudiosos dicen que pudo haber nacido como tal en Grecia, con sus diferentes características o ramas, por así decirlo, ¿no? Que el teatro griego pues se componía por lo regular de 4 de ellas, ¿no? Que era la comedia, la tragedia, el drama satírico, por así decirlo, y la cuestión de hacer mímica o hacer interpretaciones con el cuerpo, solamente con música y mediante la danza, ¿no? Y antes, pues en las culturas más antiguas, digamos en este caso en Mesoamérica, bueno, en Grecia obviamente, ¿no? Pero en Grecia sí se tomaba una cuestión teatral como un espectáculo para transmitir a la gente, para hacer las ceremonias en diferentes teatros, ¿no? Que ellos manejaban mucho eso. En Mesoamérica pues se hacían interpretaciones, pero más que teatrales, pues eran prácticamente culto a los dioses, ¿no? Las ceremonias eran ritos prácticamente, y les explicaba yo que pues el rito es la ceremonia, el ritual son las acciones específicas que se hacen para que en esa ceremonia se comunique hacia la deidad la petición o el agradecimiento, ¿no? Es lo que yo les comentaba. Entonces, pues imagínense, en esta zona del Bajío, al descubrir ese lugar que les comentaba yo, de donde se halla ese sitio donde se separaba el palo del volador, un palo gigante que algunos estudiosos dicen que podía medir más de 35 metros, imagínense, era un palo enorme, un árbol gigante. Imagínense, en este sitio del Bajío llamado Peralta, que está en el municipio de Abasolo, aquí en Guanajuato, esa cultura floreció más o menos del año 300 al 700. Aquí cabe mencionar que acabamos de ver la etapa de cultura Chupicuaro, y esta cultura en Abasolo, cultura de Peralta, pudo haber surgido cuando se encontraba en su última etapa Chupicuaro, pues incluso hay por ahí vestigios de que esta misma cultura de Chupicuaro llegó a tener interacción en estos sitios, ¿no? Hay otra cosa que también quisiera yo platicarles de los sitios donde hay las pirámides circulares que parecen pastelitos una sobre otra, que los famosos huachimontones, que son muy populares en esta zona y en Jalisco también, donde pues obviamente pues ahí se encontró también vestigios de que la ceremonia del palo de volador también se hizo en ese lugar. Entonces imagínense, o sea, toda esta zona del Bajío puede decirse que, y en la Huasteca Potosina también puede decirse que se realizaba ese ritual
ya mucho antes de que lo podían desarrollar en Papantla. Incluso hay algunas diferencias que quiero marcar, que quiero poner en consideración, explicarles, y sobre todo más adelante retomando videos de algunos sitios que nos llegan a explicar bien cómo en esta zona del Bajío se pudo haber originado la ceremonia del palo volador, y hasta cierto punto, por así decirlo, perfeccionado ya en el área de Veracruz, porque para mí la representación más de esta ceremonia pudiéramos encontrar en el Tajín, bueno, en Veracruz, porque ahí ya los voladores, los danzantes ataviados con alas, incluso con sus yelmos de caballero águila, pues descendían en las cuerdas. Pero ¿cuál era un elemento que muy pocas veces se ha manifestado? Otro elemento más es que cuando ellos iban bajando por las 4 cuerdas que simbolizaban los 4 rumbos del universo, también simbolizaban ellos al descender. Se decía que simbolizaban las aves descendiendo del cielo, que habían llevado el mensaje al cielo para pedir por las lluvias, por la cosecha. Pero había un elemento más, un par de danzantes o un danzante más, que cuando ellos descendían en las 4 cuerdas poco a poco, había otro ataviado, ya sea de jaguar o de mono, con una colita y con un atavío. Y esta persona, ¿qué es lo que hacía? Brincar entre cuerda y cuerda. Cuando iban bajando ellos, él iba brincando entre cuerdas, algo espectacular. Hay indicios de lo que les digo, o sea, de imágenes antiguas que también se las voy a mostrar en el complemento de este video, donde hay incluso representaciones de grabados españoles, porque ellos cuando llegaron pues todavía alcanzaban a ver cierto tipo de ceremonias, y ahí es donde se comenta, o más bien se documentó, que había una persona más que al bajar mientras ellos iban descendiendo, y había otro personaje que iba brincando entre cuerda y cuerda, entre liana y liana. Les comentaba yo al principio que tenía yo, bueno, guardé esta revista, imagínense cuánto tiempo tiene esto, que esto yo lo veía cuando era niño. Imagínense una revista que había traído mi papá en aquel entonces, y yo la guardé porque esta ilustración me marcó mucho. Miren, se las voy a mostrar. Incluso vean, la revista está muy desgastada, pero vean la ilustración, que esta ilustración en la que les decía yo que por la cual me asombró demasiado cuando yo era niño, ¿sí? Esa representación de ver cómo iban descendiendo ataviados de ave, con un danzante arriba tocando. Pero vean este elemento, es lo que les comentaba. Este otro personaje iba brincando de cuerda en cuerda, ¿sí lo ven? Brincando de cuerda en cuerda, ¿sí? Como lo hacen los monos o los simios en la selva, que van brincando de un árbol a árbol. Tal vez yo creo que es lo que se representaba, pero hace muy poco énfasis en ciertos estudios, hace muy poco énfasis acerca de por decirlo, sexto personaje, ¿no? Porque eran 4 descendiendo, uno arriba 5, y él se vendría siendo el sexto. Una interpretación de que se le podía dar es que pues, los 4 rumbos del universo estaban simbolizados con los personas que están ataviados de pájaro, ¿sí? El personaje que sigue tocando representa al sol, el centro del universo, ¿sí? Y este personaje podría simbolizar la luna, ¿sí? Acompañando a la Tierra a los 4 puntos del universo, ¿no? Entonces, tal vez esa es una de las interpretaciones que se le ha dado. Obviamente hay otras más, pero como les decía, muy pocos documentaron este aspecto, ¿no? Que yo desde chico me llamó mucho la atención, incluso cuando llegué a ver esa ceremonia de los voladores de Papantla en algún lugar. Yo esperaba ver a otro personaje haciendo aquella maniobra tan peligrosa, pero nunca lo vi. Y les digo, hay mucho documento que se relaciona con esto de la historia del volador. Es otro libro que tengo, que lo conservo desde hace mucho tiempo. Vean otra representación, es una página del Códice Borbónico, ¿sí? Que también más adelante en el complemento del video les voy a narrar un poco el significado que puede haber tenido también esta otra. Pero vean, igual, bailando alrededor de un poste, ¿no? Con este poste obviamente alguien subía, y aquí ya es otra interpretación. Recuerden que el Códice Borbónico ya se pintó obviamente ya después de la invasión española,
y ya tenía aquí ya atributos, digamos, extra, o incluso aquí si lo pueden ver tiene anotaciones ya en castellano, sí, o escritura española. Y este códice, pues bueno, todavía rescataba parte de esas ceremonias, todos esos ritos y ceremonias que se hacían en aquel entonces, ¿no? Pero como les decía, en esa zona del Bajío es impresionante cómo están los vestigios de que pudo haberse originado aquí, en esta zona, la ceremonia del palo volador, solo que aquí hay vestigios de maquetas que se han encontrado en las tumbas de Tiro. Acuérdense que las tumbas de Tiro, lo que decía que, eso que les comentaba, que hacían un orificio a 6, 7, 8 metros, se excavaba una caverna, se depositaban los restos del fallecido y se le ponían ofrendas alrededor. Ahí incluso se encontraron ese tipo de tumbas, se encontraron esas maquetas de barro donde habían danzantes en el piso bailando, y un poste, y arriba un danzante prácticamente acostado tocando con unas sonajas. Hay varias interpretaciones de esas maquetas, también se las voy a mostrar en un momento más. Entonces es algo muy interesante porque les comento, ¿no? También en esta cuestión del vuelo de voladores de Papantla, voladores de Papantla, el ritual de los voladores. Por ejemplo, allá en Papantla, por así decirlo, que en algunos lugares han tenido su propio nombre la ceremonia. Ya, por ejemplo, le llaman el vuelo de los muertos, o los guagua, el vuelo de la guagua, que vendría a simbolizar como una guacamaya, el vuelo de la guacamaya. Y pues bueno, esta ceremonia está llena de simbolismos. Lo que más he encontrado yo en las bibliografías, lo que más yo he encontrado, que todos coinciden en que era una ceremonia que tenía mucho énfasis en la fertilidad de la tierra, pedir por la cosecha, por las lluvias. Pero obviamente pues estaba llena de simbolismos. Imagínense, eran cuatro de los que descendían las 4 cuerdas, que simbolizaban las 4 etapas del universo prehispánico. Entonces, a ellos al bajar y dar estas vueltas, tenían que dar 13 vueltas para descender de la cima del palo. Entonces esas 13 vueltas eran las 13 capas o cielos que componía, en este caso, la cosmovisión del mundo prehispánico. Entonces esas 13 vueltas de los voladores que iban descendiendo, multiplicado por los 4 voladores que venían descendiendo, nos da el número 52. Y que ese número 52 pues era el siglo del mundo prehispánico, ¿sí? Cada 52 años se encendía el fuego nuevo. Obviamente pues esta teoría pues está marcada ya en una situación ya más, por así decirlo, hacia el año ya de fundación de México Tenochtitlan, porque obviamente pues hay ceremonias que se fueron retomando, como les decía, por las influencias artísticas. También había influencias rituales e influencias religiosas. Entonces esa teoría pues está más o menos basada en este hecho, ¿no? De que pues cada 52 años se encendía el fuego nuevo en cuestión prehispánica, pero la evidencia de que esto fuera, digamos así, en el área del Bajío, donde les comento que el palo del volador pues consistía en el poste y solo una persona danzaba arriba del poste. No había cuerdas, no había gente que descendiera, sino más un solo danzante, un solo sacerdote subía y tocaba acostado con sonajes, hacía malabares. Es algo sumamente impresionante. Que obviamente ahí era más probable que hubiera accidentes. Por eso les comento que en esta zona donde se encontró el orificio donde se ponía el palo del volador, pues ahí obviamente pues se encontraron unas tumbas pertenecientes, pienso yo, a estos sacerdotes que llegaron a perder la vida haciendo el ritual tan peligroso. Pero les decía yo, entonces está lleno de simbolismos toda esta ceremonia. También obviamente pues el instrumento con que toca la flauta de 3 orificios, con un sonido muy muy peculiar, que también se los voy a mostrar al rato en la grabación de unas imágenes. Voy a poner esa grabación. Me gustó mucho ese ritmo del silbato y el tambor con el que tocan y empiezan a hacer los malabares. Aquí, ¿qué pasa? También yo quisiera tocar un tema, bueno, antes de abarcar, digamos, este tema, sí quisiera yo pues recalcar lo que les decía, ¿no? De que tal vez ahorita ya nosotros en tiempos recientes, o las nuevas generaciones, pues dicen voladores de Papantla, porque piensan que pues la ceremonia pudo haberse originado ahí en Papantla.
pero estamos viendo los últimos estudios que en realidad no, pudo haber sido aquí en el Bajío, por estas zonas, ¿no? Que pues en realidad pues sí, podemos ver que la influencia pues llegó hasta las costas del Golfo, en las culturas del Golfo, de aquí de Occidente. Y obviamente al hablar de Papantla pues se retoma la cuestión de que podría ser una ceremonia que se originó en Veracruz, pero en realidad pues creo que cada vez está dando un giro esa teoría, porque creo que esta ceremonia pudo haberse originado, al menos por lo que he leído y por lo que he investigado, creo que sí pudo haberse originado en esta área del Bajío, ¿no? Es algo muy importante. Por eso, fíjense, he estado haciendo muchas grabaciones aquí en el Bajío, porque me decía un arqueólogo que había zonas en las cuales no habían estado tan exploradas, y eso sí es algo que me inquieta mucho, porque si no hay el sitio no explorado es igual a saqueo, lo que les comentaba, ¿no? O sea, para mí es algo que sí me causa mucha inquietud. Quiero hacer aquí una denuncia pública, por así decirlo, una petición para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ponga mucha atención en estos lugares, porque yo no dejo de encontrarme gente que ofrece piezas, que obviamente está saqueando esos lugares por necesidad o por lo que ustedes quieran, pero me llama mucho la atención que esto no cese, que esto continúe. No hay dinero que alcance para comprar tantas piezas, también es obvio. Yo quiero ser honesto con ustedes, de que pues he tratado de recuperar algunas piezas, pero es imposible prácticamente poder adquirir más piezas que están en peligro de ser sustraídas o sacadas del país. Entonces sí quisiera yo poner mucho énfasis en eso, hacer esa petición. Quiero yo pensar que todo se está haciendo en orden, que todo se está cumpliendo, pero pues sí, no deja de preocupar ese aspecto, ¿no? De que hay zonas que no han sido exploradas, y como les digo, zona no explorada es igual a saqueo, desgraciadamente. Pero bueno, les decía yo una cuestión del Tajín, que también quería yo mostrarles. Miren, tengo aquí también otra pieza más. ¿Recuerdan ustedes las caritas sonrientes? ¿Sí? Que se encontraban en Veracruz, en el centro de Veracruz, que son muy características de esa zona, pero no necesariamente son esculturas o son figurillas que sean lo único que hacían en la cultura totonaca. No, digamos que ese es un número determinado de piezas que se encontraron, que obviamente eran piezas que pertenecían a cierto tipo de muñecos. Estos muñecos pueden ser sonajas o incluso pueden ser silbatos, sí eran instrumentos, digamos, o ceremoniales, que incluso a mucha gente le intriga esa cuestión de que eran caritas sonrientes, ¿no? Pero fíjese que algunas de las piezas se encontraron, como les decía yo, en el centro de Veracruz, en un lugar llamado Xihuititeo, que tiene algo que ver con el dios del fuego. En el Tajín obviamente también se encontraron algunas piezas, y en un sitio llamado Remojada, que incluso hay una sección de estas piezas de las caritas sonrientes, que le llaman piezas de arte remojado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vienen de esa zona, que es una arcilla muy especial, un color muy especial. Pero fíjense, se toma como característica que esas piezas tengan ese rasgo sonriente, porque representan a deidades de los placeres, de la fertilidad, del juego, de la alegría. Y tal vez ahí está la clave por la cual todas estas caritas están sonrientes, ¿no? Porque no todo el arte totonaca era sonriente. Hay unas representaciones de decapitaciones que son espeluznantes, ¿no? En murales y en piedras labradas, pero en especial esas figurillas son muy representativas de esa zona centro de Veracruz. Pero como les decía, estas caritas sonrientes, obviamente por el tipo de penachos que tienen y por la forma en las que están incluso unas paradas con las manitas así sonriendo, están como en zona de como una pose de danza, o de estar disfrutando, o de estar alegres, ¿no? Porque pues obviamente ellos representan a ciertas deidades que están asociadas a Xochipilli, a Macuizóchitl, a Xochipilli, todas estas deidades. Y este tipo de arte de las caritas sonrientes fueron halladas, digamos, en estos puntos del centro de Veracruz, pero pues su fecha exacta digamos, en cuanto las hayan
que alguien las haya fechado con una fecha exacta del periodo no ha sido posible, ¿no? Se sabe que entre 200 a 600 después de Cristo florecieron las culturas, que les llamaba yo en otro capítulo, que les llamo yo estas culturas de asentamientos ya más cuando después de que cae Teotihuacán se empezaron a dispersar algunas culturas y empezaron a florecer otras. Decía yo que hubo una especie de florecimiento regional. Estábamos hablando en este caso de Tajín, estamos hablando de Montalbán, estamos hablando también de Xochicalco, o sea, sitios que fueron muy regionales, que tenían hasta cierto punto una cierta jerarquía en el área que dominaban ellos, ¿no? Se había intercambio cultural, como les decía, pero eran culturas muy regionales. Y el caso de las caritas sonrientes no era la excepción. Entonces aquí les traigo una muestra, miren, esta. Obviamente, pues esta es una réplica que hice también. Pero vean, o sea, con el atavío del penacho, ¿sí? Que ellos manejaban mucho con ciertos simbolismos geométricos. Pero siempre la cuestión de la cara sonriente. Algunas caras sonrientes incluso tenían detallados hasta los dientes, otras no, otras simple y sencillamente era la cara sonriente, como pueden ver esta, ¿sí? Es una réplica que hice, como la pueden ver, pues bueno, con ciertas características. La hice obviamente especialmente para este capítulo, para que ustedes pudieran apreciar con un poquito más de detalle, que obviamente pues en el Museo de Antropología podemos ver ya con más calma, pero bueno, quise hacer esta réplica para hacer una representación ahorita aquí para el programa, ¿sí? De cuáles eran las características de ese arte, ¿no? Que obviamente, pues, algo curioso de que a pesar de que esta cultura floreció muy cerca de lo que es fue la cultura olmeca, no hay, digamos, una interacción donde ustedes puedan ver que las caritas puedan tener los rasgos mongoloides como los que vimos, ¿no? Orientales. Pero llama mucho la atención que solo hay una sección de estas caritas sonrientes, o sea, no todo el arte totonaca era así. Les voy a mostrar una pieza que esa sí es original, es de origen totonaco, pero no tiene nada que ver con esas caritas sonrientes. A ver si la pueden ver, aquí se las voy a acercar. Miren, esta también es otra carita, ¿sí? Incluso tiene una nariguera, ¿sí la ven? Es muy interesante esta pieza es de origen totonaco. Y esta pieza sí es muy diferente. Aquí se alcanzan a ver incluso, si se le ven los dientitos, miren la sonrisa. Pero bueno, es una pieza muy interesante también que les quería mostrar. Y bueno, pues también, ¿qué les cuento? Que en todo este tiempo que he estado en esta área del Bajío, Chupícuaro, aquí en Guanajuato también, parte de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, pues he seguido encontrando piezas, miren. Esta es otro para ti, una patita de una vasijita, incluso vean, podemos ver el tono rojizo y ese tono del barro. Aquí les tengo otra. Miren, esta otra es muy interesante porque esta es una igual como de un componente de vasija, pero vean el grabado. Este está grabado, no está pintado, está grabado. Vean. ¿Recuerdan esos detalles geométricos de cultura chupícuaro? Es muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. Esta otra, miren, esta me gustó mucho porque aquí se ve incluso la forma como se pulía el acabado de la pintura y el cocimiento del barro, miren, algo espectacular. Miren. Y les comento que todo esto todavía pues hay sitios en los cuales se encuentran estas piezas. Entonces es impresionante que pues se sigan hallando vestigios. El arte, miren, alfarero miniatura, ¿sí lo ven? Muy interesante. Aquí encontré incluso una especie de un cuerpecito, pero tiene como un escudo, ¿sí lo ven? Este vendría siendo el escudo y este vendría siendo una especie de faldón, ¿sí? Aquí vendrían los brazos y aquí vendría la cabeza. Muy interesante esta pieza también. Aquí tengo esta otra. Aquí también, miren. Igual tiene ahí un símbolo, ¿sí lo ven? Muy interesantes todas esas interpretaciones artísticas de esta zona del Bajío, muy interesante, les decía yo. Es que tenemos que aprender a catalogar las expresiones artísticas de las regiones. Es muy importante porque así podemos entonces nosotros empezar a diferenciar qué influencia tuvo una cultura con otra.
y sobre todo pues tratar de ver los periodos en los cuales se desarrollaron, porque eso es muy importante también. Recuerden que a veces la información que nos pueden dar en la escuela pues no puede estar, pues, bueno, sí puede estar exacta, pero no puede estar muy detallada, por así decirlo, ¿no? Miren esta otra pieza que yo intento ver qué es. Pienso que también debe ser una especie de un cuerpecito. Pienso que estas dos son manos y que aquí había los dos bracitos como agarrándose la cintura, y aquí este pedazo que se ve aquí es algo que tenía colgado en el pecho el personaje. Está muy interesante también, y vean el color, o sea, el barro, pero aquí esta parte del barro natural, pero tiene pintura en frente roja, ¿sí la ven? Es muy interesante, o sea, todo esto que he estado encontrando lo estoy guardando así individualmente, cada uno una servilletita para que no se raye. Y incluso, miren, he encontrado ese tipo de imágenes en platos. Miren. Está impresionante esto, ¿no? ¿Sí lo ven? Y vean esta otra. Está interesante, ¿no? Muy interesante. Y les digo, todo esto lo he estado yo recolectando, todo por estas zonas. Incluso pues aquí hay otro, miren, esto en especial me gustó muchísimo, muchísimo, se los voy a mostrar. Me emociona mucho ver este tipo de arte plasmado, imagínense, y pensar que esto ha durado con el paso del tiempo. Vean esto, ¿sí? La cerámica, los tonos rojos, ¿sí? Es un cachito de plato, pero vean la decoración. Los trazos, vean, impresionantes, ¿no? Y vean esta otra. Esta es una de mis favoritas hasta ahorita que he encontrado. Vean esto. ¿Sí? Impresionante ver todos los vestigios que hay de pintura todavía en estos lugares del Bajío, que se puede encontrar todo este tipo de cosas, ¿no? Impresionante. Para mí me fascina, ¿no? Me fascina mucho todo esto, y pensar en la cuestión plástica, que alguien pintó esto hace tanto tiempo, y tener la fortuna de poderlo encontrar y resguardarlo, para mí significa demasiado. Entonces les decía que yo voy a tratar de complementar también todo esto que les comentaba. Bueno, les decía yo que del arte de Veracruz se piensa, bueno, se piensa, al decir Veracruz se piensa en Bordales de Papantla, y se piensa en Caritas Sonrientes, ¿no? Que obviamente pues el Caritas Sonrientes puede ser toda una representación artística de una cierta región, por así decirlo, pero también de una cierta manifestación específica, ¿sí? Porque decía que la cuestión de que estén sonrientes y los atavíos que llevan pues están simbolizando a deidades relacionadas con los placeres, ¿no? Y la abundancia. Entonces, pues ya les comentaba, yo voy a complementar este video con unas escenas que he retomado también. Agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder tomar parte de imágenes y poderlas complementar. Las voy a narrar, obviamente, para que ustedes puedan tener una visión. Y les comentaba yo, no quería dejar pasar también una cuestión que, pues, bueno, no es tanto que me preocupe, pero sí quiero ponerla en manifiesto, ¿no? Porque también de eso se trata este programa. Si bien es cierto que la ceremonia ya del volador ya tiene ciertos elementos occidentales en la cuestión de la vestimenta, ya si ustedes ven el atavío, digamos, de los papantlecos que se dedican a hacer esta danza, pues ya muchas veces tienen incluso hasta vírgenes bordadas o otro tipo, ya no tanto cuestiones prehispánicas, ¿no? Y además de que se han adquirido ciertas características ya medias occidentales, ¿no? Recuerden que antes la actividad pues era una ceremonia que se realizaba para una petición, o para pedir un perdón, o para pedir una cuestión de fertilidad, ¿no? Un mensaje hacia los dioses, ¿no? Pero obviamente pues esto, con el paso del tiempo, todo se ha modernizado, todo se ha caracterizado de una manera ya más occidental, como les decía, una cuestión más comercial, por así llamarlo, y ha empezado a tener ciertas características como de show o de un circo. ¿Por qué les digo esto? Porque viendo toda esta información, recabando toda la información que yo les estaba comentando, me doy cuenta de que incluso se llegó a llevar este espectáculo Los Voladores, se contrató y se llevó a un festival de música en Glastonbury, que es un festival muy famoso de música de rock que lleva varios días. Entonces, se llevó a cabo ese festival y se invitó a los Voladores de Papantla que fueran a hacer el evento.
pero obviamente hubo muchas protestas de pueblos originarios que no estaban de acuerdo con que se hubiera realizado ese tipo de ceremonia en ese tipo de festival, obviamente. ¿Por qué? Porque más bien se llevó como un espectáculo que a cierto punto, bueno, pues debería de haber maravillado, que yo pienso que sí, pero se le puso una característica como de un show, más que de una divulgación cultural, se le puso una especie como de espectáculo circense, por así decirlo, ¿no? Cosa que obviamente no fue muy bien recibida por mucha gente. Aquí lo que tenemos que poner nosotros en consideración, recuerden que toda manifestación artística, toda manifestación artística, lo que ustedes me digan, lo que intenta es transmitir algo y sobre todo hacer reflexionar y causarle emociones a los espectadores, a la gente, ¿no? En la plástica, en la danza, en la poesía, en la música. Pero creo que aquí lo que sí tenemos que separar y rescatar es que en este caso, en la ceremonia del volador, pues tiene un carácter mágico, un carácter ritual, un carácter específicamente religioso, que creo que no deberíamos dejar de rescatar, ¿no? Por así decirlo. Aquí la cuestión es de que pues muchas veces se trató de tergiversar, digamos, la ceremonia, y se trató de hacer una representación más circense que una cuestión religiosa. El rito del paro del volador, digamos, de los voladores de Papantla, pues vendría siendo una adoración, como les decía yo, a los cuatro rumbos del universo, y obviamente pues ya llevar un espectáculo así a un lugar donde se realiza un concierto de música, pues fue más bien una cuestión de entretenimiento, obviamente, ¿no? Que sí hubo una que otra persona que pues, se le llamó la atención, pero aquí lo importante es de que digamos, en el espectáculo que se vino haciendo, obviamente pues se trató de tomar en cuenta la representación teatral, y obviamente pues eso pues, sí tiene un significado, digamos, para unos espectadores, pero también puede tener una tergiversación a cierto punto, no de hacer mofa, pero sí de quitarle ese carácter sagrado a esa representación, ¿no? Entonces es algo muy importante, algo que yo quería comentarles, y pues sí no quería dejar pasar eso, ¿no? De que podemos estar de acuerdo que a lo mejor hay espectáculos que se tienen que sacar, que la gente, que el mundo pueda ver las diferentes manifestaciones que puede haber de ese tipo de ceremonias, pero sin quitarles ese carácter religioso, ese carácter místico, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. No quiere decir que ahorita nos vistamos todos de hombres águila y hagamos danzas para que lleva, no, pero hay que conservarlo, así como le estoy mostrando yo todo ese tipo de arte, ese tipo, o sea, que yo lo encuentro, yo lo conservo, lo pongo en un lugar en mi casa y sé que es todo lo que representa esto, ¿sí? Alguien lo pintó en su momento, alguien tuvo que representar algo aquí, algo quiso decir, algo quiso decorar, ¿sí? Y esos vestigios se deben de cuidar, así como en este caso las representaciones artísticas. Es mi opinión, les voy a repetir, o sea, no es que nos casemos con esta idea, no es que lo que tenga la verdad absoluta, pero para mí obviamente, pues creo que al tratar de sacar ese tipo de espectáculos, pues podría ser digamos, en ciertos tipos de eventos muy especiales con esa característica que siempre se le dé en alto el nombre de México y su cultura, pero ya llevarlo a un concierto de música pues no se me hace muy adecuado, ¿no? Es como si se siguieran ocupando las pirámides para hacer esos conciertos de música pop o espectáculos de música electrónica, que obviamente pues no necesariamente necesita ser exactamente en el lugar, no tiene que ser forzosamente ahí, puede tenerse a unos kilómetros el sitio arqueológico y se puede hacer un concierto a una cierta distancia para que la gente no invada los sitios, ¿no? Pero bueno, digo, esa es mi opinión. Podemos discrepar, les digo, pero bueno, en base a todo lo que les voy a mostrar, en todo lo que viene atrás de lo que es la ceremonia del palo volador, pues para mí es algo muy importante que recalcar, porque entre más leí, más investigué, más me pude maravillar de todo lo que pude imaginarme de qué ha simbolizó en ese entonces esa ceremonia, ese acto, traerlo a la época reciente, pues no se me hace justo, ¿no? Que de cierta manera la ceremonia se mercantilice como un show, como un espectáculo de Circo Soleil. Creo que eso no se vale y no debería de ser. Hay que darle su carácter de cultura, de representación mexicana, pero creo que hay sitios específicos para llevar a cabo eso. Entonces, hoy te voy a cortar todito el video para que ustedes puedan ver lo que les preparé para complementar toda esta charla. Hoy la podemos dedicar, les digo, a la cuestión
de la interpretación de este ritual de los voladores, que para mí también es un arte, es una obra de arte también, artística. ¿Por qué? Por la cuestión de las representaciones la representación y sobre todo la peligrosidad, pero sobre todo que todo eso se dejaba a un lado. No existía el miedo, lo que existía era el compromiso, ¿sí? El compromiso del ser humano terrenal con su parte cósmica, con su parte natural, a la cual le agradecía por estar vivo, le agradecía por tener una buena cosecha, le pedía por tener una buena cosecha. Entonces es algo muy interesante todo esto, les digo porque hay que tratar de valorarlo y sobre todo de especificar en su justa medida cuáles eran las manifestaciones y los rituales que eran representativos en ese entonces, pero de un compromiso, de una legitimidad que se tenía con la creencia religiosa, con los rituales, sobre todo que todo eso era parte de su vida cotidiana, ¿sí? Era una cuestión que dependía de su vida, su vida dependía de la cosecha, del agua, ¿sí? Del sol, de tener una buena cosecha también, que no hubiera tanta sequía, que no hubiera tantas inundaciones también. O sea, era un equilibrio que se trataba de buscar y de pedir. Entonces es algo impresionante, como les digo, todas esas etapas de todas estas culturas que hemos estado analizando. Y es importante, les digo, porque esto viene también a poner en debate lo que les comentaba, ¿no? De que podrán o no estar de acuerdo conmigo, pero creo que tenemos que tener las bases para poder desarrollar nuestra vida artística. Como les decía, no es que nos volvamos a la cuestión de que pues, vamos a hacer todo nuestro diseño en base a todas las culturas prehispánicas. No va por ahí. Se trata de conocer nuestra identidad, se trata de conocer nuestros orígenes, nuestras bases por las cuales nosotros vamos a desarrollarnos de una forma profesional. Recuerden que muchas veces se habla por ahí que pueden haber personas eruditas que pueden tener títulos universitarios espléndidos, maestrías. Yo he conocido varios, pero es una cuestión cultural muy vaga, ¿no? Una cuestión cultural muy perdida, que eso es lo que nos hace perder la identidad. Por eso muchas veces pues admiramos más lo extranjero, admiramos más lo que viene de fuera, admiramos más una moda extranjera, como les decía, y no sabemos aprovechar y no sabemos interpretar, desarrollar y sobre todo sentirnos orgullosos hasta ahorita de todo lo que representó la grandeza mesoamericana. O sea, tenemos unas culturas increíbles, costumbres increíbles, rituales increíbles, o sea, una cuestión que no podemos dejar a un lado. Incluso yo pienso que debería ser un complemento de la vida diaria. ¿Por qué? Porque en eso vienen los valores también, ¿sí? Los valores que se inculcan no solo es la cuestión de ser una persona, un ser productivo de esta sociedad, pero hay que ser respetuoso de los demás, de la naturaleza. No es por decir que soy titulado de Harvard o del ITAM y por eso yo soy el que lleva la vanguardia de las energías limpias y de la ecología, cuando es una mentira. Ellos lo que llevan es la bandera del mercantilismo y del dinero nada más, porque la ecología no les importa. Entonces, es lo que le digo, se van perdiendo los valores, se van teniendo más costumbres norteamericanizadas y más cuestiones ridículas de que puedes sentirte el paladín de la ecología y de las energías limpias y en contra del calentamiento global, que también es una tomada de pelo, porque el calentamiento global siempre han existido, son etapas naturales de ciclos de la Tierra. Así de sencillamente lo que tenemos que estar es estar informados y saber qué rumbo es el que queremos llevar y sobre todo, ¿no? Como les repito, tenemos que aprender a respetar de dónde venimos, que las influencias que podemos tener de las culturas antiguas y sobre todo esa maravilla, ¿no? de poder seguir admirando con vestigios, con información que hay en museos, con información que hay en libros, de toda esa maravilla, ¿no? que representaron las culturas mesoamericanas, ¿no? Con su compromiso que tenían real con la naturaleza, pero también con ellos mismos, con el entorno en el que ellos convivían a diario, ¿no? Entonces, pues vamos a ver este espacio que les digo de un complemento con videos, es algo muy muy impresionante y sobre todo voy a ponerles el ritual que para mí es el ritual más digamos poder decirse que pues no acertado, pero sí el que más se asemeja al antiguo. Me gustó mucho ese ritual que vi, por eso se los quiero compartir. Y los detalles que les decía de toda esta zona del Bajío donde se originó la ceremonia del palo del volador. Entonces,
Les voy a pasar, bueno, voy a tratar de explicar también con una pequeña narración esas imágenes y ahorita regresamos. Les comentaba que en el sitio de Peralta se encontraron unas osamentas en este escenario circular, y la orientación de las osamentas apuntaba a los solsticios de verano y de invierno. Y seguramente fueron personajes ligados a la ceremonia del palo de volador. Y bueno, pues obviamente pues era la ceremonia que se dedicaba a la fertilidad y la lluvia. Aquí era la primera vez que se encontraban vestigios de palo de volador aquí en esta región de Centroamérica, y se encontró este hoyo de poste de 35 centímetros de diámetro. Y aquí nos habla ya del rito del volador, del palo de volador, que lo estamos analizando. El ritual ha sido difundido a nivel mundial, como les comentaba, y en Papantla es donde más se ha popularizado. En la actualidad, pues se practica por huastecos, nahuas, otomíes, pero también hay muestras de que esta ceremonia se realizaba en otros sitios, no solamente de México, sino también en Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, y también algunos registros en El Salvador y también en Nicaragua. Y ahí en Nicaragua era más relacionado con la actividad del cacao. En algunas investigaciones pues se piensa que los antecedentes de la ceremonia se ubican con orígenes en San Luis Potosí, que ahí todavía se hace esta interpretación bautizada como el vuelo de los gavilanes. Y a diferencia de otros rituales, pues la danza del volador pues trató de conservarse, ¿no?, como tal, pero después de la conquista más bien se interpreta ya como un espectáculo religioso, e incluso con las celebraciones cristianas. Y los códices prehispánicos son los que nos dan nota también de la existencia de esta ceremonia del palo de volador. Y ahí lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en este códice, ya varía mucho con las interpretaciones españolas, que es lo que les comentaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, el códice Azcatitlán, y aquí se ve como el palo de volador se convierte a los voladores como ángeles en un evento de bautizo de pobladores de Culhuacán. Aquí este otro códice, de un códice original de Oaxaca todavía con influencia prehispánica, se ve más la ceremonia de palo de volador, pero incluso se ve una escena de sacrificio, y lo pueden ver. Aquí otra imagen simbolizando el palo de volador con una persona ascendiendo. Está en el Códice Borbónico. Esta es la 13ª del Códice Borbónico, y el personaje está acompañada por Mictlantecutli y Quetzalcóatl. Y bueno, pues todo esto puede tener una cierta relación con lo que estamos hablando del palo de volador. Esa es la otra imagen que les mostré de la portada del libro del Códice Borbónico. Ahí pueden ver también otra ceremonia que tiene que ver con el poste, el palo de volador. Incluso ya pueden ver ahí anotaciones que señala, que dice que que la fiesta es de los niños de los dioses del agua. Pero bueno, no, aunque no es a ciencia cierta el dato exacto donde se pudo originar, pero bueno, la primera ceremonia se vería de esta manera, con una sola persona arriba bailando. Nos lo dicen estas maquetas que se encontraron en Nayarit y en partes del occidente, en las tumbas de Tiro, que recuerdan que les había comentado que estas esculturas lograron tener este carácter prácticamente intacto por las tumbas de Tiro, que estaban en caverna, y permitieron que estas imágenes permanecieran tal cual, que no se rompieran las figurillas de barro. Y ahí pueden ver el personaje acostado encima del palo de volador,
tocando la flauta en escenarios circulares. Y pues no hay sogas. Si se fijan, solo hay un personaje que está bailando arriba, está danzando arriba. Y pues este ritual duraba muchas horas. Y aquí en las maquetas nos representan exactamente esa ceremonia, cómo fue el inicio, obviamente, de este ritual del palo de volador. Y aquí, bueno, lo que llama la atención es que esas bases circulares que se encontraron en todo este occidente, en los sitios, aquí están los huachimontones de, de Teuchitlán, en Jalisco. Y ahí también se encontraron vestigios y señas de que se encontró igual también orificios donde se incrustaba el palo de volador. Y pues también se piensa que en la Huasteca también se desarrolló mucho esa ceremonia, ¿no? Ahí podemos ver los montones, los pequeños cerros, que son las pirámides de Teuchitlán, Jalisco, de los Huachimontones. Que pues sí, o sea, trae una relación de que pues en esta zona del occidente pudo haber sido el origen de la ceremonia del volador, del palo de volador. Y también incluso Cuicuilco, se fijan, la pirámide de Cuicuilco en Ciudad de México tiene una arquitectura redonda, que también hay una seña ahí que muchos dicen que es una especie de reloj solar, ya que la sombra del poste apuntaba dependiendo de la luz del sol, ¿no? Pero yo creo que también en esta parte pudo haberse desarrollado la ceremonia del palo de volador. Algo muy interesante porque fue toda la influencia que marcó esta ceremonia y que recorrió, y que obviamente, bueno, también la cultura de Chupícuaro, como esas figuras que vimos anteriormente, pudieron tener relación también con esta cultura, lo que es tolteca chichimeca del postclásico en el área de este del centro, les decía yo. Entonces, con el paso del tiempo, bueno, esta ceremonia se fue prácticamente, por decir así, anexando cierto tipo de características de un ritual ya más específico, ¿no? Aquí les comentaba de cómo esta ceremonia que es en la que más me gustó, que es en Cuetzalan, en Puebla, donde ellos sí están desarrollando lo que es con la vestimenta de los hombres pájaro, ¿sí? Con los atavíos, con las alas, con los yelmos de pájaro. Y se fijan, ahí hay dos personajes que están vestidos de jaguar, que lo que les decía que en la ceremonia antigua, como se documentan algunas imágenes, estos dos personajes extra bajaban descendiendo sobre las lianas, sobre las cuerdas. Aquí solo lo que están haciendo son malabares, si se fijan. Están ellos acostados, recostados, mientras los hombres pájaro van descendiendo. Recuerden que son las 13 vueltas, 13 giros que tienen que dar para descender, ¿sí? Y alcanzar de nuevo el suelo. Y vean este espectáculo que vi, que encontré aquí en estas imágenes, que agradezco al estudio Arcano por darme oportunidad de poder tomar estas imágenes, que en realidad pues sí hace una representación de cómo se realizaba la ceremonia con los atavíos de ave. Ya lo pueden ver ustedes, es impresionante. Y mientras el otro danzante sigue tocando arriba, y los personajes que están vestidos de jaguar lo acompañan, ¿no? Que también después van a descender sobre las cuerdas, ya una vez que los voladores lleguen casi al piso, ¿no? Entonces, les digo, esta ceremonia es la que creo que más se asemeja, que obviamente, bueno, miren, ahí van descendiendo los otros dos danzantes, los que están vestidos de jaguar. Pero imagínense en las otras representaciones que estábamos a ver en las imágenes, cómo representaban estos personajes, pero brincando de liana en liana, o sea, en la parte de arriba. O sea, algo increíble, porque pues no creo que cualquier persona se pudiera atrever a hacer ese tipo de acción. Y obviamente, bueno, aquí es la recreación también de esa ceremonia, pero creo que es de las más completas que he visto, que he encontrado. Ahí alcanzan ya los hombres pájaro, que fueron a dar el mensaje al cielo para que pudiera llover, hubiera buena cosecha. Aquí esta imagen que les digo es un libro que se presentó llamado La danza del volador entre los indios de México y América Central, que fue en 2015.
Se trata de un estudio etnográfico histórico que devela el origen y la evolución del simbolismo de la práctica ritual. Pero aquí, como pueden ver, también ahí están los personajes que les comentaba, que están brincando entre liana y liana, la cuerda y cuerda, van brincando una a otra, en lo que los otros personajes alcanzan el piso. Aquí otra imagen del códice, de un códice también ya después de la invasión española, y todas esas imágenes que ustedes pueden ver, ahí están las representaciones. Mira, ahí también se ve el otro volador que está entre las cuerdas. Aquí este es un grabado que se utilizó para unas cartas, para unos naipes. Este es otro grabado también español, incluso ya les ponen gorritos así como picudos, ya simbolizando las cuestiones del pecado. Este es otra interpretación también, donde otra interpretación de española. Y aquí el mural de Diego Rivera, que está en el Zócalo, y la ilustración que les decía yo desde un principio, que yo vi cuando era niño, que me marcó mucho, ¿no? Pues espero que les haya servido esa imagen, que obviamente me basé en algunos documentales que se pueden hallar en la red. Espero que les haya sido complemento a esa explicación a lo que estamos hablando, a la ceremonia del palo volador, algo muy, muy interesante, impresionante, sobre todo ese compromiso que se tenía con los ritos, las ceremonias, esa legitimidad, esa naturalidad con la que se representaban esos ritos, esas ofrendas que se hacían para pedir por la fertilidad de la tierra, porque cayera el agua, ¿sí? Porque de eso dependía la vida de las comunidades. Estoy en un lugar impresionante, como ustedes pueden ver, o sea, vean esas imágenes de los cerros, vean este otro que está aquí atrás de mí, recuerdan la pirámide del Cerrito, pues algo parecido a esto, que en toda esta zona del Bajío está llena de este tipo de lugares, ¿sí? Aquí está este camino que vengo en descenso de donde estaba yo grabando hace un rato, pero es algo impresionante, algo interesante, porque les digo que toda esta zona me llama mucho la atención, que hay zonas que no están tan exploradas, que incluso ya no se sabe si puedes encontrarte un monte como el que está atrás de mí y podría ser el vestigio de alguna pirámide, de un centro ceremonial. Me llama la atención, como les digo, que encuentro pedazos de vasijas, donde obviamente pudo haber algún sitio, algún asentamiento, ¿no? de estas culturas de Occidente, algo impresionante. Pues yo hasta aquí les voy a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Aprendimos más de esta ceremonia del palo volador, algo que a mí en lo personal, les digo, me emociona mucho esa ceremonia. Es algo que yo creo que representa esa majestuosidad, ¿sí? que se tenía antes para la representación, para el pedimento, ese compromiso que se tenía del humano cosmos, ¿sí? El humano ambiente, donde se pedía, sin importar arriesgar el físico, sin importar perder la vida en el acto, porque a veces hasta en eso consistía, ¿no? Ofrender tu vida para que los dioses te voltearan a ver, pudieran traer hacia ti la abundancia, pudieran auxiliarte en esas necesidades cotidianas, que yo creo que es algo que tenemos que reflexionar y tenemos que saber apreciar. Entonces, pues me despido. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Recuerden que vamos a seguir haciendo programas con temáticas prehispánicas, porque recuerden que la cultura es tan vasta y los rincones de México nos guardan espectáculos maravillosos de naturaleza, de arqueología, de fauna, de flora. Es algo totalmente impresionante. Nos vemos a la próxima. Me dio mucho gusto estar con ustedes y vamos a ver el otro capítulo. Ya les diré de qué se trata. Entonces, hasta aquí lo dejamos y les mando un saludo, y un saludo también especial a mi amigo Daniel Marmolejo. Gracias a Cuarta República por estos espacios, y todavía tenemos mucho que decir, así es que nos vemos para la próxima.